Hola, esta es la segunda parte de la inducción de diseño de Plásmidos 2. Ahora nos enfocaremos en reforzar conceptos sobre traducción de proteínas. Hablaremos sobre el codón de inicio, el codón de stop, el marco de lectura, modificaciones post-traduccionales y optimización de codones. Al finalizar, ahondaremos en el uso de G-blocks, que son cadenas de ADN de hebra doble, que pueden reemplazar el uso de primers para la generación de insertos que querramos insertar en nuestro plasmid. Recordemos cuál es el dogma de la biología molecular. En el ADN tenemos genes que contienen secuencias codantes. A partir de este ADN se va a dar el proceso de transcripción en el cual estos genes van a ser transcritos y se va a generar el ARN mensajero. Este ARN mensajero luego se va a decodificar a través de un proceso que se llama traducción, en el cual se generan los aminoácidos que darán lugar a nuestra proteína. En el proceso de transcripción, la RNA polimerasa se une al ADN en una región que se llama promotor y a partir de allí se comienza a sintetizar el ARN mensajero. Cuando nosotros veamos un plásmido, nosotros debemos ver dónde es que está el promotor. Por ejemplo, en este caso el promotor está acá. En este otro caso tenemos el promotor acá, promotor T7. En un plásmido pueden haber varios promotores y si se fijan aquí hay otro promotor y el hecho de que hayan varios promotores en un mismo plasmio quiere decir de que eh, se van a generar varios transcritos. En este caso este promotor daría lugar a la transcripción de este gen, que es el gen de resistencia a ampicilina, que también es necesario como componente del plasmid. Ahora, nosotros debemos buscar cuál es el promotor que nos va a servir para expresar nuestra proteína, y en este caso es el promotor T7. Este tipo de información la encontramos en la página de AdGene cuando revisamos nuestros plasmidos. Entonces ya sabemos cuál es el promotor. A partir de aquí se va a comenzar a transcribir el ARN mensajero y dónde va a parar. Ya lo habíamos visto en una inducción anterior en procariotas, para en una secuencia que se llama secuencia terminadora, que la tenemos acá. Entonces ya sabemos cuál sería la secuencia de nuestro ARN mensajero. En eucariotas, esta es la secuencia donde separaría el proceso de transcripción. Sería una donde está una señal polía, porque a partir de ahí se añaden la cola polía, se le añade la cola polía al ARN mensajero, y además hay una secuencia que hace que el ARN mensajero se separe del complejo de la RNA polimerasa. También cuando veamos un plásmido debemos tener en cuenta cuál es la dirección de la transcripción. Veamos en este ejemplo, tenemos tres genes, gen A, gen B y gen C. Y acá entre los genes hay una diferencia muy clara, que es la dirección de la transcripción. Recuerden que la transcripción se va a dar de 5' a 3', y las secuencias de nuestro interés pueden estar o en una cadena o en su cadena complementaria. En este caso sería la de abajo. Entonces, este promotor, para este caso, se ubica en la cadena superior. Entonces, el gen que se va a traducir, o la secuencia que se va a transcribir, perdón, en el ARN mensajero, va a ser igual a esta cadena sentido que va a partir de este promotor. Entonces el ARN mensajero, fíjense, va a ser igual a esta secuencia superior, la de arriba. ¿Qué pasa cuando el promotor mira hacia el otro lado? Si el promotor no va hacia allá,
sino que el promotor mira hacia acá. Sigue estando de 5' a 3', pero ya no en la cadena superior, sino en la cadena de abajo. Entonces, la secuencia que se va a transcribir va a ser esta de acá, la cadena de abajo. Entonces, fíjense aquí cuál sería el RNA mensajero. Sería igual a esta cadena. Por lo tanto, cuando nosotros queramos clonar un gen, nosotros debemos ingresar esa secuencia en la cadena sentido de la región promotora. Tiene que estar en la misma dirección. Vayámonos a un plásmido. Acá tenemos un caso donde el promotor mira hacia este lado, va hacia allá, está en esta dirección. Es decir, la secuencia del promotor es la de acá arriba. Y acá tenemos otro caso en el cual el promotor mira hacia el otro lado. La secuencia del promotor estaría aquí abajo, en la cadena inferior. Entonces, si es que nosotros pusiéramos una secuencia codante en este sitio múltiple de clonamiento, pues si la ponemos en esta dirección, el gen en realidad estaría en contra, mirando en el lado opuesto a la del promotor. Por lo tanto, no se transcribiría, no se traduciría nuestra proteína, ya que la secuencia codante está mirando sería de 3' a 5', porque recuerden, el promotor mira de 5' a 3' en esta cadena. Entonces, la secuencia que se va a codificar va a ser hacia acá, pero si nuestro gen miraría hacia el otro lado, pues no se traduciría la proteína. Habiendo dicho eso, pues cómo es que nosotros podemos solucionar esto cuando tenemos un promotor que mira hacia esta dirección. Lo que nosotros podemos hacer es copiar toda la secuencia del plásmido, determinar el reverso complementario en una herramienta bioinformática, y luego este sería nuestro plásmido, y si lo viéramos, este promotor miraría hacia el otro lado. Otra opción sería, por ejemplo, una vez que nosotros tenemos nuestro inserto, a nuestro inserto le sacamos también el reverso complementario, y eso sería lo que clonaríamos. Sigamos. Quiero recordarles que la diferencia entre las bases que vamos a ver entre el ADN y el ARN es solo entre la timina y el uracilo. En el ADN nosotros tenemos la timina, y en el ARN tenemos el uracilo. Por lo tanto, cuando veamos secuencias y veamos un uracilo, vamos a pensar en el ARN, y también pensaríamos en una timina, que sería la secuencia pero en ADN. Ahora hablemos sobre el inicio de la traducción. ¿Cómo es que comienza la traducción? Una vez que el ARN mensajero ha sido transcrito, este va a estar en el citoplasma, y para que se dé inicio a la traducción, lo primero que debe ocurrir es que el ARN mensajero se tiene que unir al ribosoma. ¿Cómo es que se une al ribosoma? En procariotas se une al ribosoma debido a una región que se llama sitio de unión al ribosoma, y una común es la que llamamos Shine-Dalgarno. Esta región va a hacer que el ARN mensajero se una al RNA ribosomal 16S, que es parte de la subunidad ribosomal 30S. Una vez que el ARN mensajero está unido allí, pues se va a comenzar a escanear hasta encontrar un primer codón, que sería el codón de inicio. Este codón es el ATG, o en una secuencia de mRNA sería AUG. Cuando encontramos el primer ATG, a partir de allí se comienza a traducir la proteína. ¿Cómo vemos esto en un plásmido? Fijémonos, aquí es el promotor,
esto sería el ARN mensajero hasta la secuencia terminadora, y tenemos que buscar el sitio de unión al ribosoma. Aquí está el sitio de unión al ribosoma, sería este. Se une al ribosoma y se tiene que escanear el primer ATG. Y si nos fijamos, el primer ATG está acá, y a partir de allí comienza la traducción. SnapGene ya nos hace el trabajo de traducir la proteína y nos está mostrando su secuencia, fíjense. Y tenemos lo que se va a traducir, que es histidina, histidina, histidina. Esto es una cola de histidina, ustedes ya saben la función, y sigue la secuencia. Si nos vamos, si continuamos con esto, tenemos que encontrar dónde es que va a parar la traducción, y les adelanto que es en un codón que es representado con un asterisco con rojo. ¿Y cuál es ese codón? Vamos a hablar de eso en una diapositiva más adelante. Ahora, en eucariotas no funciona de esta manera el inicio de la traducción, sino que para que el RNA ribosomal, para que el RNA mensajero se una al ribosoma, lo que va a facilitar eso va a ser la maduración del ARN mensajero. Cuando se da la maduración del ARN mensajero, se añade, se forma este extremo 5' cap, al cual se va a unir la subunidad ribosomal 40S del ribosoma. Esto va a suceder en todos los RNAs maduros. Se une aquí esta subunidad y el ribosoma comienza a escanear la secuencia hasta encontrar también un primer ATG. En eucariotas hay una secuencia que es muy común, que es la secuencia Kozak. La secuencia Kozak es una secuencia que favorece mucho la traducción de una proteína. Dentro de esta secuencia Kozak está la secuencia del codón de inicio, que es el ATG o AUG, y a partir de allí se va a comenzar a traducir la proteína. Cuando se da el proceso de traducción, tienen que tener en cuenta de que se va a leer las secuencias de nucleótidos, y se van a leer de 3 en 3 en paquetes de 3 en 3 que nosotros llamamos codones. Entonces el primer codón ya dijimos que es el ATG, y a partir de ahí se van a seguir leyendo los nucleótidos de 3 en 3 en codones. ¿Quién lee eso? Lo lee el ARN transportador, y el ARN transportador tiene una secuencia que va a ser complementaria al codón, y a esa secuencia le llamamos anticodón. Ahora, este RNA transportador no solo tiene esta secuencia que va a reconocer el codón, sino que además transporta un aminoácido. Entonces, dependiendo de la secuencia del codón o anticodón, pues se va a llevar un aminoácido en específico. Y cuando se da la traducción, cuando se van reconociendo los codones, pues se van añadiendo estos aminoácidos a la secuencia de nuestro péptido, que luego va a ser una proteína. Entonces comienza la traducción, se van añadiendo cada uno de los nucleótidos, y recuerden, el primer nucleótido sería la metionina por el ATG. Pero ¿qué sucede? Que no todas las proteínas al finalizar el proceso de traducción van a tener esta metionina. ¿Por qué? Porque luego de que se traduce esta proteína, existe este proceso que es la escisión de la metionina en el N-terminal. Cuando tenemos nuestra proteína ya traducida, hay una enzima que se llama péptido de formilasa, que le va a quitar este grupo formil en el extremo 5', y sería, como es una proteína, es el N-terminal, y luego va a haber otra enzima que es la metionina aminopeptidasa, que va a retirar esta metionina al inicio en el N-terminal.
y de esta manera es como va a quedar nuestra proteína sin ese codón de inicio que era la metionina. O también puede darse el caso en el que no se retire esa metionina y se retenga, y así también muchas proteínas van a tener esa metionina como primer aminoácido. Para nosotros saber si es que nuestra proteína debería tener o no esa metionina al final, pues debemos revisar la literatura o revisar las secuencias en UniProt. Por ejemplo, en este plásmido en el que es insertado la secuencia de la proteína Spike, el primer eh, el primer aminoácido no es una metionina, como se fijan acá. Es una fenilalanina. Ahora, ¿dónde para la traducción? Para en un codón que se llama codón de terminación o codón stop. Ese codón puede ser cualquiera de esos tres. TAA, TAG o TGA, que en el ARN mensajero serían estas secuencias: UAA, UAG y UGA. ¿Cómo es que se para la traducción? Porque cuando se encuentra uno de estos codones de stop en la secuencia de nuestro ARN mensajero, este complejo formado por factores de liberación se van a unir al ribosoma en esta región, y va a hacer que se libere la secuencia de aminoácidos. Una vez que sucede eso, el aminoácido ya queda libre en el citoplasma y luego va a ser transportado a algún lugar de la célula en el cual puede seguir siendo procesado. Eh, Veamos cómo es que se ve este codón de stop. Ya se los había adelantado en un plásmido. Veamos un codón de stop. Estas letras, no se olviden, son la secuencia de aminoácidos que se van a traducir a partir de este plásmido, porque acá está el sitio unión al ribosoma, el ATG, y comienza la traducción. Y aquí tendríamos el codón de stop. Abajo es este, como les había adelantado. Tenemos acá un TAA, que en ARN mensajero sería UAA. Entonces así se ve un codón de stop en el SnapGene. Dijimos que el ARN mensajero se va leyendo de 3 en 3, de 3 en 3 nucleótidos. Y a esa lectura se le llama el código genético. Existen 64 combinaciones de los nucleótidos, y aquí en esta tabla presentamos cómo es que todas esas combinaciones pueden codificar para un aminoácido. Si nos fijamos, existen varios codones que pueden codificar para un mismo aminoácido, y ese es el carácter degenerado del código genético. A eso se refiere el carácter degenerado, de que un mismo aminoácido puede ser codificado por varios codones. Veamos acá que tenemos el codón de inicio, el ATG, y aquí tenemos los 3 codones de stop, y los demás son codones que codifican para aminoácidos. Ahora, veamos cómo se ve esto en el SnapGene. Tenemos en el SnapGene, si pasamos el clic por uno de estos aminoácidos, vamos a ver que nos señala el codón que lo codifica. En este caso es CAC. Veamos otro, por ejemplo aspartato, tenemos GAT. Y así es como nosotros podemos ver en el SnapGene cuál es el codón que le corresponde a cada uno de los aminoácidos que se van a traducir. Tenemos que hablar sobre el marco de lectura.
¿Qué es el marco de lectura? El marco de lectura se refiere a cómo es que se va a leer una secuencia de nucleótidos. Si es que nosotros comenzamos a leer una secuencia de nucleótidos a partir de un lugar dado, de un nucleótido dado, pues esta lectura puede ser diferente a otra en la cual se comience a partir de otro nucleótido, como en este caso. Aquí se está comenzando la lectura a partir de este primer nucleótido. Si comenzamos de aquí, nuestro primer codón sería AAT o AAU, que va a codificar para paragina. El siguiente sería CCG, que codificaría para prolina. Ahora, ¿qué sucede si es que no comenzamos la lectura de este primer nucleótido, sino a partir del segundo nucleótido? Vamos a tener un primer codón que es el AUC, que codifica para isoleucina, y uno segundo que sería el CGG, que codifica para arginina. Esta secuencia es completamente diferente a esta. ¿Y todo por qué? Porque no comenzamos la lectura de un nucleótido diferente. Ahora, en este último caso, ya no comenzamos la lectura a partir del segundo nucleótido, sino a partir del tercero. Y vamos a tener otra lectura, que sería donde el primer codón sería UCC, que codifica para serina, y los demás también serían diferentes. Entonces, si se fijan, dependiendo de dónde comenzamos la lectura, vamos a tener diferentes secuencias de aminoácidos traducidos. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos en cuenta cuál es el marco de lectura de una secuencia, porque miren bien, todas estas secuencias son iguales, pero se traducen de maneras diferentes dependiendo de dónde comience la traducción. Les pongo este esquema para reforzar este concepto y mostrarles que cuando se lee una secuencia de nucleótidos de una manera, pues podemos tener acá nuestro ATG, que sería el codón de inicio, y nuestro codón de stop acá al final. Cuando se cambia el marco de lectura, pueden aparecer, no solo se cambia la secuencia de aminoácidos, sino que también nos vamos a dar cuenta fácilmente de que puede haber un cambio en lectura porque aparecen codones de stop mucho antes de que termine la secuencia, como en este caso. Aquí tenemos un codón de stop casi al inicio, cuando en este marco de lectura, que sería el adecuado para nosotros, lo tendríamos al final. Y entonces así es como nosotros también podemos detectar esos marcos de lectura fácilmente. Vamos a mostrarlo gráficamente en el SnapGene. Si nosotros agarramos cualquier secuencia, ya tenemos esta secuencia que es la codante, la que se va a traducir en la secuencia que se va a traducir en nuestro plásmido. Fíjense qué pasaría si nosotros no comenzáramos la lectura a partir de este ATG, porque aquí tendríamos un nucleótido más en el medio. Entonces, si tuviésemos un nucleótido más en el medio, ya no se leería CAC, sino se leería a partir de aquí CCA. O sería estos dos nucleótidos más el primero, pero veamos cómo se ve a partir de acá. Fíjense, solo por agregar un nucleótido que pasa con la secuencia de aminoácidos. Para traducir una secuencia aquí, solo le podemos add feature, marcamos esta casilla que dice translate, y si se fijan, la lectura de aminoácidos es completamente diferente. Fíjense qué pasaría si nosotros no comenzamos la lectura a partir de esta citosina, sino a partir de esta adenina.
tenemos otra secuencia completamente diferente. Y lo que les había dicho, si es que acá en nuestra secuencia correcta el codón de stop estaba muy al final, porque era lo que correspondía, pues cuando se corre el marco de lectura, eh, podemos ver que aparecen codones de stop mucho más mucho más pronto. Entonces así también nos podemos dar cuenta fácilmente de cómo es que se cambia todo el marco de lectura. Además es muy evidente porque cambian cambia toda la secuencia de nuestra proteína de interés. Nuestra proteína de interés es la proteína Spike. Y si nosotros, por ejemplo, ya no comenzamos en el marco de lectura, se leería de esta manera, que sería la correcta. Y tenemos esta fenilalanina primero. Veamos qué pasa si se corre un nucleótido. Tenemos otra secuencia. ¿Qué pasa si se corre dos nucleótidos? Tenemos otra secuencia. Y vemos acá un codón de stop que aparece muy pronto. Acá otro codón de stop. Esto ya no. Cuando la secuencia correcta en realidad pararía recién al final. Y vemos también, no solo vemos que toda la secuencia de aminoácidos es totalmente incorrecta. Para eso siempre debemos tener en cuenta qué es lo que nosotros queremos traducir. Habiendo hecho esta demostración, pues continuemos con la presentación. Y ahora toca hablar sobre las modificaciones post-traduccionales. Si es que han revisado su material teórico, pues saben de que en, en los procesos, luego de los procesos de transcripción y traducción, pueden haber, hay más procesos que regulan las proteínas o el RNA mensajero. Existen la regulación post-transcripcional y la regulación post-traduccional. En la regulación post-traduccional se pueden hacer modificaciones a las proteínas, modificaciones como estas: la hidroxilación, la ubiquitinación, la fosforilación, la acetilación, metilación, glicosilación. Y debido a estas modificaciones post-traduccionales, pues se le puede dar una función de vida a las proteínas que se han traducido. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros queremos expresar una proteína que que necesita de modificaciones post-traduccionales para ejercer una función enzimática adecuada? Pues si nosotros traducimos esta proteína en un sistema procariote en el cual no hay muchas modificaciones post-traduccionales, pues la proteína que vamos a expresar probablemente no tenga función enzimática o no tenga la función enzimática que queremos. Por lo tanto, nosotros nos veríamos obligados a usar un sistema de expresión en eucariotes, como expresión en células de insecto, perdón, en eucariotes, como células de insecto o células de mamíferos. Ahora, hablemos sobre el uso de codones. Nosotros habíamos hablado sobre el código degenerado y cómo varios codones pueden codificar para un mismo aminoácido. Dentro de la célula, para leer cada codón, habíamos dicho de que se necesitaba un ARN transportador que va a leer cada codón y va a transportar cada aminoácido. Entonces estos RNAs transportadores no van a estar
en la misma proporción dentro de los diferentes organismos. Van a haber algunos que van a ser más abundantes, mientras otros no van a ser, van a ser muy escasos. Por lo tanto, si es que cuando nosotros expresamos nuestra proteína, le exigimos a la célula que se usen codones que son escasos, pues simplemente nuestra proteína no se va a traducir, porque no van a estar los RNAs transportadores que puedan cumplir esa demanda eh, de aminoácidos debido a estos codones. Entonces, lo que nosotros haríamos sería elegir secuencias de codones cuyos RNAs transportadores son abundantes dentro de la célula, como en este caso para la arginina, pues tenemos estos dos codones que son muy abundantes, que son más abundantes que los demás en Homo sapiens. En E. coli, por ejemplo, esta abundancia relativa es muy diferente, porque este codón ya no es abundante, está en un 8%, mientras que estos otros que estoy señalando tienen una abundancia relativa aproximada de 20%. Cuando nosotros querramos traducir una proteína, expresar una proteína, entonces podemos elegir qué codones usar. Y entonces elegiríamos los codones que están en mayor abundancia, o también balancearíamos esa distribución de codones. Por así podríamos usar los escasos, pero los que deberían estar, los codones que deberían estar en más abundancia en nuestra secuencia serían precisamente los más abundantes. Ahora, no se olviden, esa abundancia relativa depende del organismo. Y por eso, cuando nosotros querramos expresar una secuencia de una proteína, nosotros lo que solemos hacer sería una optimización de codones. Esto es eh, precis eh, solo para cuando nosotros querramos sobreexpresar nuestra proteína, para así no agotar estos ARN transportadores. Entonces, en este proceso de optimización de codones vamos a tener en cuenta la abundancia relativa de todos los codones dentro de la célula, dependiendo del organismo en cuestión. Y una vez que nosotros usemos esta herramienta, se va a generar una secuencia de nucleótidos apropiada para expresar una secuencia de aminoácidos. Pero estamos hablando nosotros de generar una secuencia de nucleótidos adecuada, pero ¿cómo podemos hacer esto si es que eh, nuestro inserto partía de la secuencia de nucleótidos que nosotros amplificábamos a partir de un template? Es decir, usábamos, por ejemplo, el genoma de un organismo, usamos primers para amplificar nuestro gen de interés. Eh, pero ahí no estamos controlando nosotros la secuencia de la proteína. ¿Cuándo es que hacemos esto? Lo hacemos cuando vamos a nosotros sintetizar esa secuencia de nucleótidos. ¿Cómo es que se hace? Eh, en laboratorio uno puede pedir a las empresas sintetizadoras de ácidos nucleicos estos bloques de ADN que se llaman G-blocks, que son secuencias de ADN de hebra doble de este rango de pares de bases, entre 125 a 3000 pares de bases. Y como ven, este tamaño puede ser suficiente para que sea un inserto que va a ingresar a un plásmido. De esta manera, cuando nosotros querramos hacer clonamiento, pues ya no tendríamos que usar primers para amplificar y tener un producto de amplificación que lo usaríamos como inserto, sino que ese mismo inserto nosotros lo podríamos mandar a pedir y sintetizar a modo de G-blocks. ¿Cuál es la ventaja de usar G-blocks? Primero tengo que aclarar que
sintetizar G-Blocks es más caro que pedirse primers para hacer productos de amplificación. Pero este gasto sí se puede justificar porque hay secuencias, nosotros que ya sabemos de diseño de primers, sabemos que no todas las secuencias son adecuadas para ser usadas como primers. Por lo tanto, si a nosotros nos interesa una región en específico como la subrayada aquí, deberíamos nosotros diseñar primers que flanqueen esta región, como por ejemplo aquí donde estoy pasando el mouse y aquí abajo. En este caso nosotros no podríamos usar esa secuencia porque a simple vista está cargada de guaninas y citosinas, entonces no podría salir un buen primer de allí. Entonces al hacer el diseño de primers, pues vemos que tuvimos que usar eh, una secuencia que estaba más para afuera de la región, y entonces usaríamos estos otros nucleótidos que cuando hagamos la traducción pues sí se van a traducir en aminoácidos. Por lo tanto vamos a tener aminoácidos ajenos a los de la estructura nativa de nuestra proteína de interés. De la misma manera, esto puede suceder al final de nuestra secuencia. En este caso no sucede así porque simplemente le falta este codón de stop, pero puede ser de que por ejemplo aquí no pueda venir un primer y tuviéramos que usar una secuencia más lejana, y por lo tanto estaríamos añadiendo más aminoácidos a nuestra secuencia. Al tener esta limitación, pues no tendríamos nosotros nuestra proteína en su secuencia más nativa. Para evitar esa complicación, nosotros podríamos eh, mandar a sintetizar una secuencia, un inserto en el cual nuestra secuencia codante sea sea completamente fiel a lo que queramos traducir. Por ejemplo, si nosotros teníamos todo este inserto al usar primers, nosotros podíamos pedir este mismo inserto pero sin la región que no nos interesa, que sería esta de acá. Desde aquí hasta aquí le quitaríamos eso y lo mandaríamos a sintetizar. De la misma manera, como ya nosotros vamos a mandar a sintetizar toda esta secuencia, podríamos hacer la optimización de codones para favorecer la traducción de nuestra proteína dentro de la célula. Eh, por lo tanto, ya no sería esta secuencia, sino otra con los codones optimizados, pero que van a codificar para la misma secuencia de aminoácidos. Y entonces eso sería todo con respecto a los G-Blocks y cómo es que nosotros podemos evitar hacer todo este proceso de diseño de primers y, la optimización de la generación del inserto a través de la PCR. Esto es mucho más rápido, claro que es más caro, pero se puede justificar por lo mismo que he explicado y además por el tiempo que requiere hacer todo este proceso. Eso sería todo. Gracias.